Niveles de sonido. Antes del descanso, aclaramos que teníamos que diferenciar perfectamente lo que eran los términos que se usaban, y que debíamos tener una claridad absoluta en cuanto a lo que medíamos, ¿sí? O lo que vamos a medir. Hicimos el resumen de cómo están ordenados los temas que vienen ahora, y también dijimos que en la práctica, las magnitudes de las que hablamos antes del descanso, o sea, sí, intensidad, potencia, presión, esas magnitudes no se miden directamente, sino que se miden a través de niveles, ¿sí? Entonces teníamos, o vamos a ver ahora, niveles de sonido. Vamos a ver nivel de intensidad sonora, nivel de potencia sonora y nivel de presión sonora, ¿sí? Repito, hablamos primero de cada de una de ellas. Hablamos de intensidad, de potencia y de presión. Pero decimos que no se miden directamente esas magnitudes, sino que se miden a través de niveles, y ahora vamos a hablar de los niveles de cada uno de ellos. ¿Está? Bien. Recuerden que acá, debajo de todo, tienen unos recuadros con los videos complementarios de estos temas. Entonces, nivel de intensidad del sonido. Intensidad relativa. ¿Qué quiere decir una intensidad relativa? Una intensidad relativa quiere decir que es la intensidad de algo respecto de la intensidad de otra cosa. Esa es una intensidad relativa. ¿Está? La intensidad de algo que estamos midiendo respecto de la intensidad de algo que tomamos como referencia o como base. ¿Sí? Entonces, el nivel de intensidad sonoro o del sonido, empezamos con este porque tal vez sea el más sencillo para entender. El valor más alto aceptado es la relación entre la intensidad del sonido más intenso, o sea, cuando el sonido pasa a ser de dolor, y la del sonido más débil. O sea que esto acá va a tener después también esta relación o esta intensidad relativa. Le vamos a poner dos límites. Un límite inferior y un límite superior. El límite inferior va a ser la mínima que podemos captar, y el límite superior es aquella que ya va a provocar dolor. ¿Esto acá de dónde sale? Esto sale del estudio de un colectivo de muchísimas personas. ¿Está? Porque estamos hablando que tiene cierta subjetividad. Entonces, estos estudios salen de eso, de analizar durante mucho tiempo muchos colectivos de personas. ¿Está? Bueno, una cosa que nos puede llamar la atención es que la variación entre el sonido más débil y el sonido más intenso es de alrededor de 1.000.000.000 de veces. Una cosa que nos parece bastante extraña, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora vamos a verlo. Bueno, pero esto surge ¿de dónde? Surge de la estadística. ¿eh? La intensidad depende de la amplitud de las ondas sonoras, o sea que va a depender del cuadrado, de la amplitud de la onda o de las variaciones de presión provocadas. Esto se lo vamos a analizar más adelante. Me interesa ahora el tema del rango. El oído humano responde a intensidades que abarcan el amplio intervalo que va desde 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado a 1 watt por metro cuadrado. Nosotros dijimos que la intensidad la íbamos a medir en esta unidad. ¿Se acuerdan que lo dije hoy, hace ya un rato? Dije esto. Recordemos esta unidad porque es con la que vamos a medir la intensidad. Watt por metro cuadrado no es ni más ni menos que potencia por unidad de área. ¿Está? De ahí viene, ¿no? No salió de ningún otro lado. Ahora, cotejando lo que las personas, distintos trabajadores a lo largo de años, van interpretando, se llega a esto, se llega a que lo que menos puede captar, o sea, el sonido más chico que puede captar es, por ejemplo, el de un susurro o el del pasar la página de un libro. Eso, si lo midiéramos, es de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Ahí sí estoy hablando de unidades de intensidad, ¿no? 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado sería eso. Pasar la página de un libro.
Y después ese sonido lo vamos aumentando, lo vamos aumentando, lo vamos aumentando. Entonces cuando llegamos a 1 watt por metro cuadrado, ya empieza a sentirse molesta la persona o empieza a sentir dolor. ¿Mm? Eso puede ser, por ejemplo, un martillo neumático cercano, etcétera. Eso, estamos hablando de valores de 1 watt por metro cuadrado. Ahí sí es valor de intensidad. Entonces, el intervalo de intensidad, ¿cuál sería? S, de 10 a la menos 12 a 1 watt por metro cuadrado. Ese es el intervalo de intensidad que el oído humano transforma en sensación auditiva. O lo transforma, lo interpreta como sonido. Bien. Ahora, tendríamos que hacer una escala. Esa escala, ¿cómo la podríamos hacer? Y acá tengo una acá arriba, como podríamos hacer. Entonces podríamos decir, bueno, a ver, 10 a la menos 12, ¿qué sería? El umbral, o sea, la página del libro, ¿no es cierto? 10 a la menos 11, ¿qué sería? Y sería una caída de hojas al suelo, de la mesa se me cae al suelo. Y 10 a la menos 10, ¿qué sería? Y un murmullo a 1 metro de distancia, y así podríamos hacer una escala. Es bastante tediosa la cosa, de esta forma medio complicadita, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Primero vamos a poner los límites, vamos a poner el nombre a los límites. A ese 10 a la menos 12 lo vamos a llamar umbral de audición. Y al 1 watt por metro cuadrado lo vamos a llamar umbral de dolor. Si quieren simplificadamente, UA, UD, umbral de audición, umbral de dolor. ¿Sí? Entonces ya por lo menos le pusimos nombre a esos extremos del rango. ¿Está? Muy bien, sigamos. Ahora, el intervalo es enorme. De 10 a la menos 12 a 1 hay 1 billón de valores. ¿Por qué 1 billón? Porque son 12 ceros, ¿no es cierto? ¿Está bien? Si yo voy multiplicando por D, por D, por D, por D, por D, por D, para llegar a 1 tengo que multiplicar por la unidad seguida de 12 ceros, y eso no es ni más ni menos que 1 billón. Con lo cual la escala es espantosa también. ¿No es cierto? Porque ¿qué vamos a decir? Y el sonido tiene una intensidad de 3.890 millones, no sé cuánto. Suena como raro, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se va a buscar una escala logarítmica para que aplane esos valores. ¿Está? Entonces resulta conveniente comprimir, leo lo que está en rojo, el gran intervalo de intensidades usando una escala logarítmica de base 10. Todas las legislaciones, que tienen ya unos cuantos años, han interpretado esto de la siguiente manera. Han dicho, el oído tiene un comportamiento similar a una serie logarítmica o una escala logarítmica. Después podemos, ahora con tecnología mucho más moderna, podemos decir que hay una pequeña variante, pero bueno, todas las reglamentaciones de todos los países han tomado esa relación. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es un nivel de intensidad sonora? El nivel de intensidad sonora no es ni más ni menos que la relación entre dos intensidades. Si uno dice intensidad relativa, dije hoy que era la relación entre dos intensidades, entre la que estoy midiendo y una de referencia. ¿Cuál es la que usamos de referencia? I sub 0, el umbral de audición, el 10 a la menos 12. ¿Y cuál es I? Y lo que estamos midiendo. ¿Está bien? Eso sería entonces, eso sería un nivel de intensidad, ¿no es cierto? La relación entre dos intensidades. Pero como es grande la escala esa, le aplicamos logaritmo. Entonces, el nivel de intensidad sonora sería el logaritmo de ¿qué? De I dividido I sub 0, o sea, sobre de la intensidad que medimos, dividido la intensidad de referencia, o esa intensidad de referencia es lo mismo que decir ese umbral auditivo. ¿Está? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que recordar un poco el tema del logaritmo, con lo cual puede ser algo tedioso hasta ahora del día, pero bueno. Vamos a tratar de simplificarlo, es decir, recordemos esto. A ver, el logaritmo en base de 10 a la x, ¿cuánto es? X, ¿por qué? Porque es el exponente al que hay que elevar la base para obtener 10. ¿Está? Eso es la definición de logaritmo. Después la podemos repasar si ustedes quieren. ¿Está? Pero es eso. Entonces, ahora vamos acá.
Vamos acá y vamos a aplicar esto que dijimos, nivel de intensidad sonora, lo vamos a aplicar tanto para el umbral de audición como para el umbral de dolor. Vamos a aplicar esto que dijimos recién a estos dos umbrales. Entonces, ¿qué decimos? El nivel de intensidad sonora, está acá en rojo, el primero de todo, ¿no? NIS. UA, o sea, del umbral de audición, ¿qué es? El logaritmo de qué cosa. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Y si estamos en el umbral de audición, estamos midiendo justamente eso, o sea, I sub 0 dividido I sub 0. ¿Cuánto es, a ver, a quién le pregunto? Facundo Rodríguez. I sub 0 dividido I sub 0, ¿cuánto es? 0. No, está escrito ahí, mirá. ¿Cuánto es? I sub 0 dividido I sub 0. 5 dividido 5. 1. Muy bien, 1. Entonces, el logaritmo de I sub 0 dividido I sub 0 es igual al logaritmo de 1. ¿Cuánto es el logaritmo de 1? Si no se acuerdan la definición de logaritmo, agarran la calculadora, ponen logaritmo de 1 y ¿cuánto le va a dar? 0. Agarran la calculadora, logaritmo de 1, 0. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno, ahora hacemos el otro, umbral de dolor. ¿Y qué decimos? Estoy midiendo una intensidad determinada, ¿no es cierto? Muy bien, o sea, estoy midiendo I dividido I sub 0. ¿Cuánto vale I? I vale, si es un umbral de dolor, vale 1 watt dividido metro cuadrado. ¿Cuánto vale I sub 0? 10 a la menos 12 watt dividido metro cuadrado. Las unidades se simplifican, porque tengo watt dividido metro cuadrado arriba, watt dividido metro cuadrado abajo. ¿Y qué me queda? Me queda 1 dividido 10 a la menos 12. Como yo tengo poco espacio acá, si lo estoy diciendo en el video que les grabé, por ahí lo hice con más detalle, ¿no? Pero bueno, 1 dividido 10 a la menos 12 es lo mismo que decir 10 a la 12. Entonces, ¿en qué termina esto? En el logaritmo de 10 elevado a las 12. ¿Cuánto es el logaritmo en base 10 de 10 elevado a las 12? Si no lo sabemos hacer, agarramos la calculadora y ponemos logaritmo de 10 elevado a las 12. ¿Y cuánto me va a dar? 12. 12. Entonces, la primera cuenta, ¿cuánto me dio? 0. La segunda cuenta, ¿cuánto me dio? 12. ¿Tiene alguna unidad eso? No. Porque se simplifican las unidades. ¿Está bien? Se simplifica. No obstante, la gente que desarrolló el tema de intensidad del sonido dijo, bueno, no tiene unidad, pero le vamos a poner una unidad de prepo. De prepo le asignamos una unidad. Porque al ser una relación entre intensidades, no tiene unidad, se simplifica. Le ponemos de prepo. ¿Y qué le ponemos? ¿Qué unidad le ponemos de prepo? Belio. En honor a Graham Bell, del teléfono, bla, bla, bla. Que está la fotito ahí arriba. ¿Está? Entonces, en honor a Graham Bell le ponemos como unidad el belio. Entonces, el nivel de intensidad sonoro para el umbral de audición es 0 belio. El nivel de intensidad sonora para el umbral de dolor es 12 belios. ¿Sí? Maravilloso. Pero, ¿qué pasa? O sea que el salto es de 0 a 12. Pero como a veces nos van a interesar valores intermedios y nos van a dar con decimales, y no tengo ganas de trabajar con decimales. Eso dijo la gente que desarrolló el tema. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Como no tenemos ganas de trabajar con decimales, ¿qué hacemos? Y trabajemos con un submúltiplo de la unidad. ¿Y cuál sería el submúltiplo? Y el decibelio. Entonces, a ver, compárenlo con esto. Estoy midiendo no sé, una mesa. ¿Y qué utilizo para medir la mesa? Un metro. Pero la verdad que me van a dar decimal. Entonces, bueno, la mido en vez de medirla en metro la mesa, la mido en decímetros. ¿Está bien? Entonces, la mesa que tiene 1,20 metros, es lo mismo que decir, la mesa tiene 12 decímetros. ¿Está claro eso? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Miren que es importante esto, ¿eh? Necesito que me digan, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Paola, ¿cómo estamos? Bien, profe, todo bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno. Luciana Acosta
Gisela, ¿cómo estamos? ¿Me siguen lo que digo? Porque digamos, esto, digamos, Sí, después, profe. esto es para entenderlo una vez, después no hace falta. Una vez que uno lo entendió, ya está, después lo aplica, pero si no lo entiendo, se complica. ¿Eh? Bien, ahí la leía Marina también. Bueno, entonces, como en la unidad, que es el velio, me resulta medio quisquillosa, le voy a usar un submúltiplo, voy a utilizar el decibelio, que no es ni más ni menos que la décima parte del velio. ¿Está claro eso? Es como si fuera el decímetro, que es la décima parte del metro. Y esto es lo mismo. Entonces, ¿en qué voy a medir? En decibeles. Ahora, para medir en decibeles, tengo que ponerle un 10 adelante a la formulita de recién. Entonces, el nivel de intensidad, estoy leyendo lo que está en el recuadro color cremita arriba de todo. Entonces, el nivel de intensidad sonora medido en decibeles es igual a 10 veces el logaritmo de ISO. Porque si lo divido por 10, tengo que multiplicarlo por 10, ¿no es cierto? Entonces, por eso aparece ese 10 ahí adelante. Y colorín colorado, esta es la fórmula para trabajar con nivel de intensidad. Pero si no lo hacemos una vez, nunca lo entendemos. Siempre empezamos a patinar después y no sabemos de dónde salen las cosas. Bueno, acá, de acá sale. Ahora lo decimos todo de nuevo. El umbral de audición es de 0 decibeles. El umbral de dolor es de 120 decibeles. Chao, se terminó la historia. ¿Cuál es el salto? De 0 a 120 decibeles. Esa es la escala. Es mucho más manejable, ¿o no? ¿En qué mido el nivel de intensidad del sonido? Lo mido en decibeles. Ahora, no me contesten si yo pregunto qué es el nivel de intensidad del sonido, los decibeles. No, no me pueden contestar eso. Los decibeles es la unidad de prepo que tienen el nivel de intensidad del sonido. Pero si yo pregunto qué es el nivel de intensidad del sonido, me tendrán que definir el nivel de intensidad del sonido. No mezclemos una cosa con la otra, no. ¿Qué es el nivel de intensidad del sonido? Los decibeles, no. Los decibeles es la unidad con la que medimos el nivel. ¿Está? Bueno, todo es muy lindo y ahora vamos a poner acá en el cartelito con fondo crema arriba lo que dice es la correspondencia. ¿Entre qué? Entre el nivel de intensidad sonora y la intensidad. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Hay una correspondencia? Y sí hay una correspondencia. Entonces, el umbral de audición tiene 0 decibeles de nivel de intensidad sonora o 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado de intensidad. El umbral de dolor tiene 120 decibeles de nivel de intensidad sonora o 1 watt por metro cuadrado de intensidad. ¿Sí? Y ahora, para confundirnos del todo, vamos a leer los ejemplitos que están acá. Entonces, si el sonido A es 10 veces más intenso que el B, tiene 10 decibeles de diferencia. Si el sonido A es 100 veces más intenso que B, tiene 20 decibeles de diferencia. Y si el sonido A es 1000 veces más intenso que B, tiene 30 decibeles de diferencia. ¿Nos parece un espanto? Sí, nos parece un espanto. ¿Es lo único que escuchamos? No, porque cuando escuchamos un noticiero y escuchamos, por ejemplo, que hubo un terremoto en tal lado, está trabajando de la misma manera que acá. Están trabajando con escala logarítmica, ¿está? Y están trabajando de esta manera. Un terremoto de escala 7 y un terremoto de escala 10, después busquen ustedes la relación, cuál es. ¿Está? Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Vamos de nuevo, ahora voy con lo rojo que está abajo de todo. Un sonido 1000 veces más intenso que otro tendrá un nivel de intensidad sonora 30 decibeles mayor. ¿Está? Y ahora, esta otra que va a ser muy interesante para cuando analicemos casos. Si el nivel de intensidad sonora sube 3 decibeles, se duplicó la intensidad sonora. ¿Está? Si yo duplico la intensidad sonora, ¿cuántos decibeles van a subir? 3, nada más. O sea, si yo tengo una máquina, no sé, un torno que tiene 80 decibeles de ruido, y yo estoy en un puesto de trabajo a, no sé, a 5 metros, estoy en un puesto de trabajo a 5 metros, a mi puesto de trabajo, ese torno, me llegan, que dije recién, 80 decibeles, ¿no es cierto? A la empresa le va recontra bien y compra otro torno, lo pone
lo pone a la misma distancia del otro, o sea, también lo pone a 5 metros. O sea que me está llegando, ¿qué cosa? El doble de intensidad, ¿está claro eso? Pues son 2 tornos. ¿Cada uno de cuánto? Cada uno de 80, ¿sí? Ahora, ¿cuánto aumenta el nivel de intensidad sonora que tengo yo acá en este puesto? Aumenta nada más que 3 decibeles. O sea que paso de 80 a 83. Lo vamos a ver con más detalle o lo pueden ver con el video en más detalle. ¿Está? ¿Sí? Pero esa es la relación. Yo dupliqué la intensidad y el nivel de intensidad sonora cambió en 3 decibeles. 3 decibeles. ¿Está? No es fácil de digerir. Hay que verlo, verlo y verlo. ¿Está? ¿Sí? Porque hay que acomodar la cabeza a esa escala logarítmica. ¿Está bien? Bueno, a ver si avanzamos un poquito más. Bueno, esto no. Lo dejo. Me interesa esto acá, ¿ven? Entonces, el nivel de intensidad de sonido yo lo puedo marcar de esta manera. Ese umbral de audición tiene esa curva verde que está por debajo y ese umbral de dolor tiene esa curva roja que está por arriba. Lo vamos a repasar dentro de un rato. A ver, pero esa sensación de oír algo está entre 20 y 20.000 Hz, entre 0 y 120 decibeles, pero siempre y cuando que estemos dentro de la curva. Porque había una dependencia directa de la intensidad con la frecuencia. ¿Está bien? O sea, un nivel de intensidad de 0 decibeles, pero a 100 Hz, si yo miro el gráfico, no lo escucho. Para nada. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, también esto exige ejemplos y demás que sí vamos a ver. No sé si hoy llegamos, pero ya vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? La semana que viene, digo, la próxima clase. ¿Está? Vamos de nuevo. Por la gran capacidad del oído y la dificultad para diferenciar las intensidades, se utiliza un nivel en lugar de un valor absoluto. El nivel no es más que una relación de intensidades. El decibel no es una unidad física, como sería el metro, el kilo, el segundo. O sea, el decibel no es una unidad física. Es un número que indica un nivel de intensidad o intensidad relativa. Es una unidad que le pusieron de prepo. No es una unidad real. Bueno, ahora vendría nivel de potencia sonora. Nivel de potencia sonora, como para no complicarles la vida, voy a intentar pasarlo medio rapidito. Se analiza de la misma manera. En vez de ser una intensidad relativa, es una potencia relativa. Acá está el ejemplito del calefactor que hoy les puse. ¿Está? Entonces lo analizamos de la misma manera. Hablamos de umbral de audición y hablamos de umbral de dolor. ¿Sí? Nada más que ahora la potencia no la mido en watt por metro cuadrado. La potencia se mide en watt. ¿Bien? Eso ya lo sabemos. Entonces, la unidad es el watt. Y de cuánto a cuánto va. Y el umbral de audición es 10 a la menos 12 watt. El umbral de dolor es 1 watt. O sea que razonamos de la misma manera. Y obtenemos esto. Ahora lo comparamos. Comparamos esto. Fíjense. Tengo ahí un martillo neumático y tengo a alguien a 100 metros y a alguien a 150 metros. ¿Se ve eso en el dibujo? ¿Se ve? Sí. ¿Cuál es la potencia sonora? Y es la misma. Eso lo dije hoy yo. Porque la potencia sonora no depende de la distancia. La potencia sonora va a ser la misma. ¿Está? La potencia sonora. Muy bien. Nivel de presión sonora. Y este es el más importante de todos porque es el que vamos a terminar midiendo con los instrumentos. Con un sonómetro vamos a medir el nivel de presión sonora. O sea que si tenemos que llegar hasta acá para entender qué es lo que vamos a medir. Si no, no sabemos lo que estamos midiendo. ¿Está?
Entonces, nivel de presión sonora. Si es un nivel de presión sonora, será una presión relativa. ¿Sí? Ya dijimos lo que era esto acá, ¿no es cierto? Que dijimos que la presión acústica cambia, está por sobre la presión atmosférica, cambia de 20 a 20.000 veces por segundo. Todo esto acá ya lo dijimos, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, como el sonido audible consiste en ondas de presión, una forma de cuantificarlo es establecer la variación de presión causada por el sonido con relación a la presión atmosférica. Ya lo venimos diciendo, ¿está bien? Ahora, lo mismo que dije hoy, o sea, a través del estudio de distintos colectivos de personas, se llega a esto acá. Los sonidos más intensos que no generen un dolor agudo corresponden a unos 20 pascales, mientras que los apenas audibles están cerca de 2 por 10 a la menos 5 pascales. O si lo quieren decir de otra manera, 20 micropascales. Micropascal es la millonésima parte de un pascal. ¿Está? O sea que, así como teníamos una escala de intensidad, ahora lo que tenemos es una escala de presión. Y también hablamos de lo mismo, hablamos de ese umbral auditivo y ese umbral de dolor. Nada más que ahora será umbral auditivo de presión y umbral de dolor de presión. ¿Está? ¿Sí? Bueno, no se asusten con esto acá. Esto es la dependencia entre la presión y la intensidad. No se asusten, lo avanzo un poquito acá y voy a esto. Y voy a esto. Acá está hecho el desarrollo, y si no en el video está hecho el desarrollo, pero el nivel de presión sonora, por ese famoso cuadrado de la presión, y una propiedad de los logaritmos, ese cuadrado baja, está hecho acá, ¿no? Está el desarrollo en color negro ahí, pero no les quiero complicar, se los repaso si quieren en la clase que viene, pero terminamos en esto. En el nivel de presión sonora, medido en decibeles, es 20 veces el logaritmo de la presión que medimos. ¿Quién la mide? El instrumento. ¿Qué instrumento la va a medir? En nuestro caso va a ser un sonómetro. Dividido la presión de referencia. ¿Sí? Y he aquí que se le ocurrió asignarle ponerle de prepo la misma unidad, con lo cual la escala también acá queda de 0 decibeles a 120 decibeles. Nada más que acá la relación es otra. O sea, acá los 0 decibeles de nivel de presión sonora corresponden a 2 por 10 a la menos 5 pascales. Y los 120 decibeles de nivel de presión sonora corresponden a ¿qué? A 20 pascales. Esa es la relación que hay entre ambos. La relación que hay entre ambos. Lo vemos acá en el cuadrito de fondo crema de otra manera, pero es lo mismo. Pero es lo mismo. ¿Está? Bien. No es fácil. Yo sé que no es fácil y que esto va a llevar muchas lecturas, pero bueno, necesito que ustedes me ayuden, le hagan las lecturas, miren los videos que van a encontrar, para que la clase que viene avancemos con ruido y lo terminemos, ¿está? Porque si no, no vamos a poder avanzar, ¿sí? Yo intenté no correr tanto hoy, pero hay mucho que entender, ¿está? ¿Sí? Bueno, vamos a decir algunas cositas que son las que están remarcadas acá. El nivel de presión sonora es lo que nuestros oídos escuchan y lo que los instrumentos son capaces de medir. O sea, se diseñaron instrumentos ¿para qué? Para medir esto acá. ¿Está bien? El nivel de presión sonora determina cuánto sonido llega a un determinado punto. Y se mide en decibeles. Pero el nivel de potencia también se mide en decibeles. Entonces las cosas se pueden confundir. Si yo digo, este ruido es de 50 decibeles, y no estoy siendo claro. ¿Está? Después veremos qué cosas se puede aproximar a otra, pero bueno, ya eso ya lo vamos a ver después. Después sería la clase que viene. El nivel de presión sonora depende de otros factores, por ejemplo, la distancia entre el oído y la fuente, la dirección o la existencia de otros ruidos en el entorno, o sea, lo que llamaríamos ruido de fondo. ¿Sí? Bueno, acá hay ejemplitos como para que aclarar un poco el panorama. Y acá pongo
un ejemplo parecido al de recién. Recién vimos un dibujito parecido para nivel de potencia, ¿no es cierto? Ahora pongo un dibujito para nivel de presión. Fíjense, tengo ahora 50 metros y 100 metros. O sea, está el fulano este acá de pelo blanco a 50 metros y el mismo tipo a 100 metros. ¿Es lo mismo el nivel de presión sonora? No, porque ¿qué dijimos recién? Que dependía de la distancia. En concreto depende del cuadrado de la distancia y depende de los objetos que estén en el camino, bla, bla. ¿Está? Entonces, a 50 metros tiene 58 decibeles de nivel de presión sonora. Y a 100 metros tiene 52 decibeles de nivel de presión sonora. O sea, se alejó un poco, se alejó el doble en realidad, y fíjense que ese nivel de presión bajó. ¿Bajó el doble? ¿Bajó la mitad? No, bajó un poquito. Ojo con eso. Fíjense que esta relación se va a mantener. Fíjense, aumentamos la distancia al doble, bajaron 6 decibeles. Esto acá va a ser una constante. Aumenté la distancia al doble, bajé 6 decibeles. Estoy a 5 metros de un ruido de 91 decibeles. Estoy a 5 metros de una máquina que me genera 91 decibeles. Estoy a 5 metros. El puesto de trabajo mío lo cambian y lo llevan a 10 metros. O sea que lo que hice fue duplicar la distancia. Van a bajar 6 decibeles, con lo cual voy a estar sometido, en mi nuevo puesto de trabajo voy a estar sometido a 85 decibeles, con lo cual ya estoy dentro de la ley. ¿Vieron la cuenta que hice? ¿Se entendió? Me alejé el doble de lo que estaba, bajan 6 decibeles, ya está, ya entro dentro de la ley. ¿Sí? Bueno. Una consulta, porque en el gráfico también está los 6 decibeles es una constante cuando se duplica la distancia. Sí, sí, sí. Va a ser una constante, ¿por qué? Porque es matemática. Esto, después si quieres revisamos la cuenta, pero va a ser una constante matemática. De la misma manera que va a ser una constante matemática que si yo duplico la fuente, aumento 3 decibeles. ¿Entendés? Pero es matemática, no es otra cosa. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, a ver, avanzamos un poquito. Bueno, que alguien me diga, si yo voy a comprar un equipo y me dicen que tengo tantos decibeles, no me sirve para nada. ¿Está bien? Porque puede ser nivel de presión sonora, puede ser nivel de presión, nivel de potencia sonora. O sea, que me diga que el equipo tiene tantos decibeles no sirve absolutamente para nada. Ahora, si me dice, tiene tantos decibeles de nivel de potencia sonora, sí me sirve. Si me dice, tiene tantos decibeles de nivel de presión sonora, no me sirve. Me tendría que decir, tiene tantos decibeles de nivel de presión sonora a 3 metros de la fuente. Si no, no me sirve. ¿Está claro esto? Es medio complejito, pero bueno, tiene que ver con eso. O sea, si me dice el nivel de potencia, me sirve. Si me dice el nivel de presión, me sirve si me dice a qué distancia estoy. Si no, no me sirve. ¿Está? Hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque si van a estar en una mesa de compra, esto va a haber que saberlo. ¿Está bien? Bueno, nada. Acá tenemos como para remarcar esto, ¿no es cierto? Medir un sonido generalmente significa medir su presión. Siempre que el fabricante de un equipo especifique en presión acústica el sonido emitido, indefectiblemente debe aclarar a qué distancia del equipo se ha realizado la medición.